Hablar de la situación que está viviendo Francia. Ya te hemos contado que Emmanuel Macron, el presidente francés, ha presentado una reforma jubilatoria que está llevando muchísima resistencia. Y estamos hablando de una nueva huelga que paraliza directamente al país, en donde los sindicatos prometieron cerca de 2 millones de personas en todo el país en una nueva fase contra la reforma del oficialismo que lleva de 62 a 64 años la edad jubilatoria, y también exige que se tenga que contar con 43 años de aporte. Vamos a ver cómo está la situación ahora. Vamos a preguntárselo a Luisa Corradini. Ella está trabajando desde allí, por supuesto, en Francia. Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches para vos. Buenas noches aquí, buenas tardes para ustedes, un gusto escucharlos. Eleonora, sí, esta fue la sexta jornada de protesta en Francia, a pesar de que los sindicatos habían anunciado 2 millones de personas en todo el país, y eso es lo que dicen esta noche. El Ministerio del Interior da una cifra muy inferior: 757.000 personas habrían manifestado en todo Francia. Ustedes saben que esto es tradicional. El Ministerio del Interior da unas cifras mucho más reducidas que los sindicatos. Los sindicatos juegan mucho en este movimiento porque los sindicatos franceses cada vez pierden más afiliados. Hay apenas un 8% de afiliación en Francia, que es la cifra más baja de toda Europa, de manera que tienen forzosamente que evitar un fracaso de esta movilización. Y probablemente el fracaso no se produzca porque están anunciando huelgas que van a continuar mañana, pasado e incluso el sábado. El sábado puede ser un día complicado porque la gente no va a trabajar, y además les han abierto los brazos a los chalecos amarillos, o sea que el sábado próximo puede ser una cosa bastante más importante que hoy. Es muy importante lo que decís, Luisa, porque allí el aporte no es compulsivo, es optativo, sindical, a eso me refiero, ¿correcto? Exactamente, aquí y prácticamente en el resto de Europa, pero comparativamente Alemania tiene 29% de gente sindicada, y Gran Bretaña, imagínense, también tiene 29%, lejos, lejísimos de los países nórdicos, donde en Suecia, por ejemplo, hay un porcentaje de 83% de afiliados a los sindicatos. Esto es muy importante porque en la Argentina parecería que es una discusión que no se pueda dar. ¿Por qué tiene que ser compulsiva la agremiación sindical? Claro. ¿Y por qué efectivamente todos tienen que poner el 1 o el 2% de su salario a un gremio que puede representarlos o no, pero que indistintamente a ello recibe y cobra por el mero hecho de pertenecer a un sindicato y tener un trabajo formal? ¿Qué es lo que permite luego que los sindicatos sean gerentes? Ayer en el discurso... Tengan la fuerza que tienen. Además, es decir, ellos no laudan por encontrar afiliados a los cuales convencer por los servicios que prestan. Les vienen dados. Luego, si el servicio es bueno, mejor. Claro. Pero si no, son rehenes. Esto es lo que Europa discutió hace un tiempo, lo eliminó, si es que alguna vez lo tuvo, algunos países sí, la mayoría no, y hoy finalmente estamos en esta perspectiva que Luisa cuenta muy bien. Y eso no quiere decir dejar al desamparo a los trabajadores. Quiere decir que puedan optar, que puedan elegir y que quieran hacer ese aporte si es que encuentran un beneficio a cambio. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué porcentaje dijiste en Francia, Luisa? 29%. 8% en este momento, ¿8? Leonora. 8%, wow. Y cada vez es menos. Es decir, el porcentaje de afiliados en Francia es realmente muy preocupante para las centrales sindicales, y es verdad para toda la sociedad, porque los sindicatos, como bien lo decías vos, Paulino, es importante para el juego democrático, en la medida en que los sindicatos hagan su trabajo. Claro. Y por supuesto hay cantidades diferentes de metodologías. Si comparamos los sindicatos franceses, que siempre se niegan a todo y se oponen a todo, con los sindicatos alemanes, que tienen una fortísima tradición de negociación con las centrales patronales, es un mundo completamente diferente, pero es cierto que en Alemania se evita el bloqueo de un país, como en este caso, por ejemplo, que, recordémoslo, los sindicatos en este momento tienen la intención de llevar al país al bloqueo total, como sucedió en 1995 con el primer ministro Alain Juppé,
que había presentado también una reforma jubilatoria y la tuvo que retirar porque el país se paralizó durante 15 días, pero parálisis absoluta y total. Mira, justamente eso te quería preguntar, Luisa, ¿qué implica esta huelga que están haciendo el día de hoy, esta sexta huelga? Cuando hablas de bloqueo, estamos hablando de qué tipo de bloqueo, bloqueo de refinerías, bloqueo en centrales de camioneros, no sé, ¿qué tipo de bloqueo se hace en Francia? Bueno, por supuesto hay dos tipos de movilizaciones. Están las huelgas, que aparentemente esta vez han sido menos seguidas que las 5 jornadas anteriores, y están las manifestaciones. Pero es cierto que los sindicatos son muy fuertes en todo lo que es refinerías, depósitos de gas, ferrocarriles, transportes urbanos, y eso, por supuesto, desestabiliza completamente una sociedad. Y eso sí, hoy prácticamente no funcionó de ninguna manera. No hubo metros, no hubo trenes, no hubo aviones, no hubo, hubo cortes de luz porque las centrales eléctricas prácticamente no funcionaron. Las escuelas y las universidades también hicieron huelga, pero las cifras son menores que en otras jornadas anteriores. Y realmente es enternecedor, porque uno escucha a los estudiantes universitarios que tienen 18 años y que han elegido una carrera y que dicen, ¿cómo voy a hacer yo para trabajar a los 64 años? Es absolutamente imposible cuando todavía no han empezado ni siquiera su primer año de trabajo, ¿no? Claro. Es importante lo que marcás, Luisa, porque acá es el factor Moyano, digamos, el factor de el poder de los gremios más importantes en el sector del transporte. Los que te garantizan un éxito en un paro general son que el transporte no funcione. Claro. Los que te garantizan un éxito en una medida de fuerza definitivamente son aquellos que llevan y traen a los trabajadores de otras ramas, de otras áreas, de otras industrias, de otros sectores que no pueden llegar a su lugar de trabajo y por lo tanto vacían de contenido las fábricas, las empresas, el rubro servicios y demás. No quiero dejar de preguntarte por algo que acá el oficialismo empezó a hacer bandera, porque se conoció ayer nomás que el gobierno de Emmanuel Macron estableció una cesta de productos alimenticios, dábamos cuenta ayer aquí de eso, para productos de la canasta básica, en virtud de que también es una preocupación la inflación. Sí. Y algunos en Argentina dijeron, miren, lo hace Francia, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Tiene precios justos franceses, decían. Claro, acá, tiene un precio justo al estilo argentino, porque además van a tener que tener un rótulo, van a tener que tener colores. ¿Me contás un poquito de eso? Hay una diferencia, Paulino. No fue el gobierno el que lo estableció. Brillante. El gobierno le pidió a los grandes supermercados que hicieran un gesto. Fue exactamente lo mismo que sucedió con los combustibles cuando aumentó brutalmente el precio del combustible. Fue Total el que decidió poner una rebaja al litro de nafta. En este caso sucedió exactamente lo mismo. El gobierno le pidió a las grandes multinacionales de supermercados que por favor hicieran un gesto durante 3 meses, porque se supone que dentro de 3 meses la inflación debería comenzar a bajar. Y todos los supermercados, o la mayoría de los grandes supermercados, respondieron organizando unas canastas de artículos de primera necesidad, que por supuesto son artículos realmente importantes, porque es la leche, el pan, los huevos, ese tipo de cosas que ha aumentado en los últimos meses prácticamente 20%, a pesar de que la inflación general del país es un 6% anual nada más. Pero claro, esto es lo que penaliza a la gente con menos recursos. No fue, vuelvo a repetir, no fue el gobierno, yo no sé cómo funciona exactamente en Argentina, pero esto fue una iniciativa privada, por supuesto, alentada por el gobierno. Claro, acá no, acá es lo contrario, en realidad es una iniciativa del gobierno que de alguna manera los privados tienen que aceptar, de lo contrario... claro, de lo contrario, por ejemplo, no les dejan importar cosas. O después, bueno, tienen multas como las que estamos viendo que les han puesto en este último tiempo, porque hay controles y hasta miden góndolas por momentos, Luisa. O sea, que hay una gran diferencia con esto que estás marcando vos. Por eso es válida la pregunta, porque acá muchos se envalentonaron, dijeron esto, loco. Luisa, un placer. Como siempre, enorme abrazo a la distancia. Un verdadero gusto. Gracias. Igualmente a ustedes. Hasta